Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Juan, desde Antofagasta, Chile, gloria al Señor, que nos va a compartir la palabra del Señor. Aleluya. Dios es fiel. Señor, quiero compartir la pantalla para poder hoy día, hermanos, hablar sobre ya es Priscila. Dios te bendiga, Priscila, también. Gracias al Señor. Saludos para ti, a Teresa, que debe estar ahí junto contigo. Y tenemos, hermanos, hoy el mensaje que quiero compartir con ustedes. Dios hará maravillas. La palabra del Señor, hermanos, para el día de hoy la tenemos en Josué, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5, pero principalmente el mensaje va a estar en el versículo 4. Pero vamos a leer el versículo 5 de Josué. Josué, capítulo 3, versículo 5. Y ahí está puesto, ¿cierto?, en la pantalla para que usted lo pueda leer junto conmigo. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Señor, queremos en esta hora darte gracias, Padre. Gracias por cada hermano que está conectado hoy con nosotros. Alegra nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú respondes nuestras oraciones. Señor, oramos en este momento por cada hermano, Señor, que tú en esta hora puedas estar quitando toda preocupación. Si hay enfermedades, Señor, trae sanidad, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay problemas que resolver, situaciones que resolver, Señor, pero que eso quede, Padre mío, ahí en espera, y que podamos en este momento, Señor, estar atentos a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Gracias por la vida de cada hermano presente. Gracias por los hogares que están representados en esta hora, por las familias que están representadas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo bendición del cielo sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios hará maravillas. Y quiero en esta mañana poder compartir esta palabra con ustedes. Pareciera, hermano, de que la vida es un continuar de situaciones, de problemas que resolver, de situaciones que se nos van presentando, de cosas que hay que atender, de un sinfín de situaciones que nos quitan el sueño. A veces, ¿cierto?, un pequeño dolor, a veces una situación en nuestro cuerpo. Vamos a ver un médico, nos hacen exámenes y encuentran, ¿cierto?, que hay una enfermedad que se está desarrollando y nos cambia la vida. Estábamos tranquilos, de repente, ¿no sabes qué? El diagnóstico médico dice esto. Y se nos complican las situaciones. De la noche a la mañana, ¿cierto?, llega una carta de aviso y simplemente quedamos sin trabajo. Y se nos complica la vida. Iniciamos un negocio, iniciamos, ¿cierto?, un emprendimiento que parecemos que va a ir todo bien y ponemos todo nuestro esfuerzo y ponemos todo allí para que la situación funcione, y resulta que después nos encontramos de que nada ha resultado bien. Y a veces pareciera que la vida que estamos viviendo es solamente un luchar por sobrevivir, por pasar cada día adelante. Y esta situación nos encontramos en el relato de la palabra del Señor con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en el pleno desierto. Habían pasado ya aproximadamente 40 años en el desierto. Moisés recientemente, que era el líder que Dios había levantado, ¿cierto?, para libertar a su pueblo, recientemente había muerto. Su cuerpo no se había encontrado. Ya no estaba Moisés en medio del pueblo. La generación que había salido de Egipto había quedado ya en el camino, había muerto. Si ustedes leen el libro de Josué en los primeros capítulos, se van a dar cuenta que Dios ordena que los hombres israelitas sean circuncidados, porque los que habían salido de Egipto estaban circuncidados, pero los que fueron naciendo en el camino a través de estos 40 años no estaban circuncidados. Era una nueva generación, una generación en la que solamente de los que salieron de Egipto
quedaban solamente 2 personas, y uno de ellos era Josué. Ninguno de los que salió de Egipto, hermanos, tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida, sino que fueron sus nuevas generaciones. Y nos encontramos que Moisés había muerto. Ellos estaban sin un líder que los pudiera guiar, y muchos de ellos no aceptaban a Josué como el nuevo líder elegido por Dios. El pueblo estaba cansado, imagínense, 40 años, y no habían sido solamente 40 años de caminar, sino que ellos ya habían entrado en conquista, ya habían tenido luchas contra otros pueblos, ya habían conquistado tierras para ellos. 2 tribus y media ya tenían su posesión, ya tenían lugares donde iban a estar permanentemente, iban a habitar, porque ya Dios había entregado parte de la tierra prometida. Pero quedaba mucho todavía por hacer. El pueblo estaba cansado, estaba en el medio del desierto. Como les comentaba, habían conquistado ya las primeras tierras, pero había mucho que hacer. Y se encontraban frente al río Jordán. Y en ese tiempo, el río Jordán, en esa estación del año, crecía de tal manera que desbordaba hacia afuera. Era imposible poder cruzar ese río porque las aguas estaban muy crecidas. Y después del río Jordán se encontraban con ciudades como Jericó, que eran ciudades amuralladas, ¿cierto? Que eran ciudades prácticamente imposibles de poder tomar. Se encontraban, después del río, se encontraban ejércitos poderosos contra los que ellos tenían que luchar. Vamos al libro de Josué, al capítulo 3, en el que estamos leyendo, pero al versículo 3. Habíamos iniciado con el versículo 5. Y aquí donde yo quiero centrar hoy el mensaje para nuestras vidas. Josué, capítulo 3, versículo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y puse, hermano, esta imagen para que la tengamos en nuestra memoria, porque tenemos a los levitas, sacerdotes, cargando el arca, y enfrente, hermano, ¿cierto?, una muralla de agua. Para poder alcanzar, hermanos, las maravillas de Dios en nuestras vidas, hay algunas claves que debemos hacer para llegar y ver ese milagro. Y saben, la primera clave quizás nos pilla un poco así, pero ¿cómo? Y la primera clave, hermanos, para poder alcanzar milagros, la primera cosa que debemos hacer para poder ver las maravillas de Dios en nuestras vidas es descansar. Josué, en el capítulo 3, los primeros versículos, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, descansaron. ¿Sabe? En este tiempo en que vivimos un mundo tan apresurado, en este tiempo en que vivimos en un mundo donde pareciera que el tiempo pasa volando, donde las horas se nos hacen pocas, y quizás a usted le ha pasado, como me ha pasado a mí, que hay veces que quisiéramos que el día tuviera, no sé, 28 o 30 horas, porque se nos hacen pocas las horas del día, quizás para trabajar, quizás para hacer cosas que debemos hacer. Pero una de las cosas que hoy Dios nos pone, dice que debemos descansar. ¿Saben por qué estamos afanados? Porque estamos con nuestra mente tan ocupadas en poder nosotros mismos pelear nuestras batallas. Queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia. Nos levantamos súper temprano, 5 de la mañana ya estamos en pie y estamos haciendo una cosa y otra. Es tarde en la noche y aún nos faltan cosas por hacer. Nos afanamos.
Y debemos aprender, hermanos, a descansar en Dios. Debemos tomar tiempo para buscar su rostro en oración. Estamos tan ocupados en lo que estamos haciendo. Estamos tan ocupados en los problemas que nos tienen, hermanos, acorralados, que ni siquiera nos damos tiempo para levantar nuestros ojos al cielo y acordarnos que nuestro socorro viene de Jehová. La invitación hoy de Dios para nuestra vida, primero, es descansar en Él, es reposar en Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizás nos acostamos y en nuestra mente seguimos trabajando? A mí me pasaba mucho eso. Y en nuestra mente seguía trabajando, y que al otro día pasaba esto, y que había que hacer lo otro, y que no hice esto, y que, hermanos, afanados de tal manera, en que nos olvidamos que nuestro Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión contigo, hermano, pero no hay tiempo para escuchar a Dios. Dios, discúlpame, no tengo tiempo, necesito solucionar esto primero. Y encontramos, hermanos, que se nos pasan los días y estamos afanados. Quizás hoy te encuentras sin trabajo y estamos afanados, mandando currículum a una parte, a otro, llamando y atento al teléfono, atento a que llegue un mensaje. Y estamos allí estresados y estamos allí complicados. Pero hoy la palabra de Dios para tu vida es: descansa en Dios. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver que Dios haga maravillas en tu vida? Descansa en Dios. Porque con nuestras propias fuerzas, hermanos, no vamos a lograr mucho. El salmista dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, si Jehová no está en tu vida como en primer lugar, todo lo que hagamos van a ser esfuerzos que al final van a ser inútiles. Y terminamos estresados. Y terminamos, quizás, hermanos, nosotros mismos con esa sensación de derrota, que no logramos hacer lo que necesitamos hacer, que no ocupamos bien nuestro tiempo. Pero lo que el Señor esta mañana dice a nuestra vida: debemos aprender a descansar en Dios y tomar tiempo para buscar su rostro. El primer paso que debemos hacer para ver milagros y la mano de Dios en favor nuestro es descansar. El pueblo descansó 3 días. Y ahí Josué, ¿cierto?, en el versículo 3 dice: y mandaron al pueblo diciendo. De aquí yo quiero dividir este versículo en varias partes. La primera parte: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Segundo paso: poner nuestra mirada en Dios. Cuando veáis, dice, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Hermanos, lo habíamos visto en mensajes pasados. El arca simboliza la presencia de Dios. Debemos buscar su rostro, debemos buscar su presencia, debemos buscar su dirección a través de la palabra que ya está escrita, hermanos. En el Nuevo Testamento, ¿cierto?, la palabra nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces ponemos nuestros ojos en nuestros títulos, en nuestras experiencias, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia. Ponemos nuestros ojos a veces en personas que pensamos que nos pueden ayudar, en familiares que pensamos que nos pueden ayudar, y lamentablemente nos damos cuenta que las personas nos fallan. Las personas nos fallan. Quizás al principio nos prestan una mano de ayuda, pero las personas se cansan y luego quedamos allí nuevamente solos. Por lo tanto, la palabra del Señor nos invita a que debemos poner nuestros ojos en Dios, nuestra mirada en Dios, no en el amigo,
no quizás en el administrador de contrato que nos puede dar un trabajo, no quizás en tal persona que nos puede ayudar en este negocio, sino que debemos poner nuestra mirada en Dios. Fue la segunda paso que debían dar los israelitas cuando veáis el arca del pacto. Hermanos, debemos ver el arca, debemos ver la presencia de Dios, y la única manera de que nosotros podamos ver presencia de Dios es pasando tiempo con Dios. Se nos va el día, hermanos, y no hemos sido capaces muchas veces de hacer una oración en todo un día. Hay veces, hermanos, que ni siquiera tenemos tiempo o nos damos el tiempo para dar gracias ni siquiera por los alimentos que nos estamos tomando. Y es más, me viene, hermanos, la palabra del Señor. Es más, hermanos, ni siquiera nos damos tiempo para alimentarnos. Comemos a deshora. Y después estamos con problemas estomacales, después estamos con problemas, ¿cierto?, en nuestro sistema gastrointestinal, estamos con problemas en nuestro cuerpo, simplemente, hermanos, porque nos estamos alimentando mal, porque ni siquiera para eso nos damos tiempo, para comer a tiempo y como corresponde. Debemos descansar en Dios y también debemos poner nuestra mirada en Cristo. No te confíes en las personas, porque las personas fallan. Debemos confiar en nuestro Dios. Él es fiel a sus promesas y Él jamás nos va a fallar. Luchamos, ¿cierto? Y estamos allí cada día peleando con nuestras propias fuerzas. Otro paso que debemos tener en cuenta como tercer paso, lo dice Josué en el capítulo 3, en el mismo versículo 3, continuamos leyendo. Y los levitas, sacerdotes que la llevan. Primero, mirar el arca. Y segundo, mirar a los levitas sacerdotes que la llevan. Debemos poner nuestros ojos en los siervos de Dios, en aquellos que cargan el arca, en aquellos que cargan la presencia de Dios. De allí, hermano, que es importante que nosotros busquemos estar bajo la dirección, bajo la cobertura espiritual de un pastor. Porque a través de ellos, que son hombres de Dios, nosotros vamos a tener allí presencia de Dios en nuestras vidas. Saben, hay miles de personas que siguen a ministros, pero hombres que no cargan la presencia ni el arca de Dios, hombres que cargan la fama, hombres que buscan y cargan los aplausos, otros que se mueven por intereses económicos y se enriquecen, hermanos, siendo unos mercenarios de la palabra. ¿Quieres un milagro? Dame una ofrenda y el milagro va a ser para ti. Hermanos, es increíble. Yo creo, hermano, yo creo firmemente que nuestro Dios es un Dios que nos prospera. Pero hay una doctrina de la prosperidad mal usada. ¿Quieres un milagro? Pacta con Dios. Si que un milagro quiere que sea grande, bueno, paga la mayor cantidad. Y hay personas así, hermano, hombres y mujeres, que lucran con la palabra. Y hay mucha gente que va detrás de ellos. Saben, esta mañana, hoy me levanté más temprano de lo habitual, cerca de las 5 de la mañana. Lloraba al Señor y le decía, Señor, mientras el Señor me iba entregando palabra, yo le decía, Señor, pero lo peor de todo, si es que se puede usar así la frase, es que tú usas a esos hombres, Dios. Pero muchas veces, hermano, Dios usa a esas personas por amor a los que lo necesitan, por amor a los que están enfermos, por amor a los que necesitan un milagro. Dios muchas veces usa hombres que han desviado su camino, que han desviado su vista y que buscan fama, buscan aplauso, buscan sentirse importantes. Yo recuerdo una vez cuando presentaban un pastor y presentamos al gran siervo de Dios.
Hermano, si es siervo no puede ser grande. Los siervos son los que sirven. Los siervos son los que están bajo, ¿cierto?, autoridad de otros. Pero lo presentaban así como el gran siervo de Dios. Hombres, hermanos, que buscan ser ellos mismos, ¿cierto?, prácticamente idolatrados. Busque consejos en siervos de Dios, en pastores, en hombres de Dios, mujeres, me refiero también, que sus vidas son evidencia de la presencia de Dios, que le pueden aconsejar, que le pueden dar, hermanos, un momento para orar con usted, para estar. Por eso que es importante, hermano, no se pierda de nuestras reuniones. Dios ha puesto hombres y mujeres, hermanos, que nos bendicen con la palabra. Yo doy gracias al Señor por la vida de mi hermano Claudio. Es un maestro, hermano, que nos está enseñando. Pero saben, más que palabra, vemos presencia de Dios en su vida. Vemos como el Espíritu Santo en algún momento comienza a dar un mensaje a cada uno de nosotros a través de temas que estamos estudiando. En los mensajes, en las predicaciones, Dios está hablando a nuestras vidas. Por tanto, hermano, no se deje de congregar. Busque donde haya palabra de Dios. Busque y ponga sus ojos en levitas, sacerdotes, que llevan el arca, que llevan presencia de Dios, que llevan el mover del Espíritu Santo en sus vidas. Otro punto importante, en el mismo versículo 3, marchar en pos del arca. Dice, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Decíamos, primero, descansar en Dios. Segundo, ¿cierto?, poner nuestra vida, nuestros ojos en el arca, que es presencia de Dios, que es símbolo de Dios. Y ahora nos dice que debemos salir de vuestro lugar. Hermanos, si quiero más de Dios, debo salir de mi lugar, debo salir de mi comodidad, debo salir de la rutina diaria que hago, hermanos. Hay veces que tenemos una vida tan rutinaria y todos los días hacemos lo mismo. No sé, la dueña de casa todos los días limpiar, hacer aseo, tener su casa hermosa, alimento exquisito para sus hijos, pero su vida es esa, todos los días exactamente lo mismo, una rutina. Pero debemos darnos tiempo para estar con nuestro Dios. Debemos salir de nuestro lugar de comodidad. Hermano, qué cómodo es estar, no sé, incluso a lo mejor en mi cama tiradito para atrás, escuchando palabras, viendo en internet, ¿cierto?, mensajes, predicaciones, qué cómodo. Pero no es todo. Si hay algo que Dios quiere, es compromiso, hermanos. Si hay algo que Dios quiere, es que realmente nosotros nos podamos comprometer con Dios. ¿Y cómo nos comprometemos con Dios? Simplemente a través de la oración. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el celular directo con Dios? La oración, hermanos. Levantarte temprano, buscar su presencia. Decimos, no tenemos tiempo para orar. Pues levantémonos 30 minutos antes. Empecemos el día, hermanos. Yo le aconsejo esto, yo trato de hacerlo. Hermano, no inicie su día sin doblar rodillas delante de Dios. ¿Sabe? Porque las pocas veces que por alguna razón no he empezado mi día orando, hermanos, ese día ha sido un desastre y todo me ha salido mal. Nada ha resultado. Hermanos, inicia tu día en la presencia de Dios. Date un tiempo para doblar rodillas y decirle, Señor, este es mi día, el día que tú me diste. Y cuéntele al Señor, Señor, mira, tengo esta situación, tengo este problema, tengo esto que resolver, tengo estas decisiones que tomar. Pero descanso en ti, Señor. Descanso en ti, Señor. Quiero ver tu gloria movido en esto. Señor, yo quiero que tú hagas milagros. Señor, yo quiero que tú hagas maravillas. Pero la manera de poder iniciar tu día es marchando en pos de la bendición, es marchando en pos del hacedor de los milagros.
Y mientras oraba también el Señor me ponía esta palabra. ¿Sabe? Mucha gente en el tiempo de Jesús iba detrás del milagro, iba detrás de la sanidad. Mucha gente en el tiempo de Jesús iba detrás de aquel que podía multiplicar los panes y podía multiplicar los peces y podía saciar su hambre. Muchos iban detrás del milagro, pero muy pocos iban detrás del hacedor de los milagros. Quizás cuántos de los que un día gritaron crucifícale, crucifícale, habían comido de esos panes y esos peces. Quizás cuántos de los que gritaron queremos a Barrabás y no a Jesús, habían recibido milagros y sanidades en sus vidas. Porque simplemente, hermanos, hay muchas personas que van en pos del milagro y no en pos de aquel que hace los milagros. Es importante, hermanos, que podamos tomar hoy conciencia. Vivimos en un mundo, hermanos, complicado. Vivimos en un mundo donde la carestía, hermanos, está tremenda. Uno va a un negocio, uno va a un supermercado, hermanos, y con lo que compraba, con el dinero que antes compraba y llenaba uno de estos carritos de supermercado, hoy no tiene ni la mitad y está pagando más de eso. Los trabajos, ¿cierto?, están complicados. Pero estamos viviendo en un mundo, hermanos, en el cual necesitamos más que nunca poder nosotros estar aferrados de Dios. No luches con tus propias fuerzas. No luches simplemente con tu inteligencia. No luches solo. Tómate de la mano del Señor. Y ahora vuelvo al inicio del versículo que habíamos leído, Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificados, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver sanidades? ¿Quieres ver cómo Dios resuelve las cosas? Hermano, Dios a mí me ha dejado maravillado cuando yo veo cómo Dios mueve y arma este rompecabezas que para mí era imposible de armar. Y Dios pone las piezas en cada lugar, hermanos, y ocurre esto, y ocurre lo otro. Hermanos, ya hemos sido testigos. ¿Cuántas veces mis hermanos han dado testimonio de cómo Dios ha arreglado las cosas y todo? Hermanos, el santificarse no significa, hermanos, simplemente que prácticamente debo andar prácticamente como casi a la altura de un ángel, ¿cierto? Allí prácticamente no pisando el suelo, no. Santificarse significa apartarse para Dios. Santificarse significa renunciar al mundo. Santificarse significa renunciar a nosotros mismos. Santificarse, hermanos, renunciar a pasar horas a veces mirando la pantalla de un celular. Se nos pasa el tiempo, hermano, increíblemente. Pero no ocupamos ese tiempo, hermanos, en lo que el Señor quiere de nosotros. Si queremos ver la mano de Dios, si queremos que Dios mueva su mano a favor nuestro, debemos buscar su presencia. Si necesitas hoy un milagro del Señor, si necesitas hoy que el Señor traiga sanidad a tu vida, si necesitas hoy que puedas encontrar quizás el trabajo que hoy no tienes, o tener un mejor trabajo, que Dios nos pueda prosperar, hermanos. Una de mis oraciones, y se lo digo, es: Dios, prospérame, Dios, bendíceme. Pero continúo diciendo: para poder bendecir a otros. Señor, en nuestras palabras, Señor, dame para que yo pueda darles a otros, hermanos, que podamos ser canales de bendición y que Dios nos bendiga. Quiero terminar con este versículo. Hay un libro de la Biblia, hermanos, que a veces ni conocemos, o si le digo, busquemos Nahum en la Biblia y empezamos a buscarla porque no es muy conocido. Nahum prácticamente tiene una hoja. El capítulo 1 y el versículo 7 está puesto allí en la presentación para que no lo vaya a buscar, pero está en la Biblia. Nahum, capítulo 1, versículo 7, hermanos.
Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Yo creo que, hermanos, este es el remate para esta predicación. Hermano, estoy recibiendo palabras de Dios en estos momentos. Jehová es bueno, hermano. Jehová es bueno, Dios es bueno. Cuando suceden situaciones como las que han vivido nuestros países, de tragedias, hermano, de inundaciones, de terremotos, salidas de mar, cierto tsunami, mucha gente le echa la culpa a Dios. Mucha gente dice, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Hermano, Dios es bueno. Todo lo bueno viene de Dios. Fortaleza en el día de la angustia. Estás angustiado, estás afligido, estás aproblemado. Hay compromisos económicos, no tienes cómo poder cumplir con ellos. Estás sin trabajo, tienes un diagnóstico, una enfermedad, un familiar está enfermo. Hermano, Dios es la fortaleza en el día de la angustia. Saben, yo no sé por qué cometemos el error, que cuando estamos en situaciones como estas, hacemos todo lo contrario. Nos alejamos, nos aislamos, dejamos de congregarnos, dejamos de conectarnos a una reunión por Zoom, dejamos de escribir en el WhatsApp. Hermano, y es todo lo contrario, es cuando más debemos pedir ayuda. Hermano, tengo problemas, ayúdenme a orar. Hermano, estoy enfermo, oren por mí. Debemos buscar, hermanos. Pero hacemos todo lo contrario. Y lo peor de todo, que volvemos nuestra espalda a Dios. Como que Dios fuera el culpable. Y ya nos dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de escuchar predicaciones quizás por internet, dejamos de escuchar alabanzas. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y sabe lo que más tocaba hoy mi corazón, bueno, no solamente hoy, días pasados. Yo quiero honrar también a mi pastor Manuel, acá en Antofagasta. Él predicó este mensaje en la ciudad de Calama. Yo lo pude escuchar por internet, hermanos. Y él le dio, lógicamente, la inspiración que Dios le dio a él. Y esto es lo que yo estoy ahora dando a ustedes, lo que Dios me está dando a mi vida. Pero yo quiero honrar la vida de mi pastor porque una de las cosas que más me tocó ese día, dice que Jehová conoce a los que en Él confían. Qué lindo, hermano. Dios te conoce porque sabe que confiamos en Él. Debemos confiar en el Señor. Hermano, no es fácil. No es fácil confiar en Dios cuando todo anda mal. No es fácil confiar en Dios cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando nos dan un diagnóstico, hermanos. No es fácil. No es fácil confiar en Dios cuando te dan un diagnóstico de muerte, porque hay un cáncer, porque hay una leucemia, porque hay un Alzheimer, porque hay, no sé, enfermedades terribles, hermanos, que simplemente su final son de muerte. No es fácil confiar en Dios, hermanos, cuando hay escasez. No es fácil confiar en Dios cuando al otro día estoy pensando, Señor, ¿qué voy a comer? No tengo un peso para comprar nada. No es fácil. Pero hoy te digo, hermano, Dios conoce a los que en Él confían. ¿Quieres un milagro del Señor? Pues, santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Debemos, hermanos, confiar en el Señor con todas nuestras fuerzas. Debemos dejar de vivir en el pasado, comenzar a vivir en el futuro, hermano, confiado en las promesas de Dios para nuestras vidas y para nuestras familias. No miremos atrás.
Hermano, los israelitas, que ustedes avanzan leyendo el capítulo 3, los israelitas llegó un momento en que cruzaron el río Jordán. Dice la palabra del Señor que los sacerdotes, los levitas, que llevaban el arca sobre sus hombros, por eso le mostraba la figura al principio, dice que cuando pusieron sus pies en la orilla del río, porque dice que el río estaba desbordado, por lo tanto prácticamente llegaron cerca, y cuando pusieron sus pies y sus pies se mojaron allí a la orilla del río, dice que el río se formó como una pared de agua. El río dejó de fluir, se detuvo. Ya hacia el otro lado prácticamente estaba seco. Pero aquí donde estaban los sacerdotes con el arca, hermano, allí el río se detuvo. ¿Cómo? No sé, Dios lo hizo. Y dice la palabra de que todo el pueblo cruzó al otro lado del río Jordán. Y yo me imagino, hermanos, esas murallas de agua formándose porque el río ahí se estaba acumulando. Y cuando todos hubieron pasado, y cuando los sacerdotes levitas, me imagino ahí yo, esperando que todos pasaran y viendo como el río y la muralla de agua iba creciendo, dice que cuando ellos pasaron y el último levita puso su último pie fuera del río, el río volvió, hermanos, a tomar su cauce y a seguir con toda la fuerza con la que estaba fluyendo. Dios hará maravillas. Hermanos, era imposible para el pueblo de Israel cruzar al otro lado del mar. No tenían barcas, no podían pasar, era imposible pasar nadando. El río, hermanos, era muy fuerte en ese tiempo. Y aparte de eso, aunque lograran pasar de alguna manera, con toda su fuerza y su esfuerzo, al otro lado había un ejército que lo estaba esperando. Después del Jordán, hermanos, estaba Jericó. Por lo tanto, hermanos, era imposible que ellos lograran cruzar ese río y conquistar esas tierras. Yo no sé, hermano, hoy cuál es el río que tienes que pasar. Yo no sé hoy cuál es el río que está frente a ti y que no te deja llegar al lugar de la bendición. Yo no sé cuál es el río que está hoy en contra de tu vida. Pero sí una cosa sé, que Dios hará maravillas entre nosotros. Vamos a ver la gloria de Dios, hermanos. Y esto no es una fantasía, es la promesa de Dios para su pueblo. No vivimos de fantasía, vivimos de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, me duelen mis piernas, me duele mi espalda, pero yo declaro que estoy sano en el nombre de Jesús. Es ver, hermano, lo que se espera. Señor, no veo, no estoy firmando un nuevo contrato para un nuevo trabajo, pero Señor, por fe te doy gracias por el trabajo que ya me diste. Eso es actuar en fe. Señor, no tengo quizás el dinero, lo que necesito para afrontar estas situaciones, pero te doy gracias, Señor, porque tú vas a proveer para todo esto. ¿Cómo? No lo sé. Dios lo va a hacer. Hermanos, si hay algo que debemos aprender, es a descansar en Dios. No es con tu fuerza. Vas a terminar agotado, vas a terminar frustrado, vas a terminar estresado, enfermo, y no vas a conseguir nada. Los problemas van a seguir igual, agobiándote. Debemos descansar en Dios. Debemos poner nuestra vista en el arca, en la presencia de Dios. Debemos buscar consejo cuando necesitemos en hombres y mujeres, siervos de Dios. Debemos levantarnos, salir de nuestro lugar de comodidad, salir de nuestra rutina y volvernos a Jehová. Hermanos, te vuelvo a insistir, no inicies tu día sin estar en la presencia de Dios. No inicies tu día sin doblar rodillas y decirle, Señor, encomiendo a ti mi camino.
El consejo es: encomienda a Jehová tu camino, y Él hará. Hermanos, termino con esto. Dios hará maravilla entre nosotros. Veremos la gloria de Dios, y no es una fantasía, es la promesa de Dios para su pueblo. Él nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Podría seguir hablando quizás muchas cosas, hermanos, pero ya serían palabras mías. Hasta acá el Señor me inspira para poder hablar a tu vida. No es fácil la vida que llevamos, pero quizás es simplemente porque estamos luchando solos, porque nos hemos aislado, porque no estamos pidiendo ayuda. Hermanos, con la pastora siempre estamos instando: busca un lugar donde congregarte, hermanos. La intención del ministerio Yo Amo a Jesús no es acaparar a la gente para nosotros, no. Mucho menos sacar las personas de sus iglesias, no. Al contrario, le invitamos: busque un lugar donde congregarse. Busque una persona, un pastor, un siervo de Dios que le pueda bendecir, que le pueda dar palabra de Dios a su vida, un buen consejo. Y sobre todas las cosas, hermanos, no se aísle. Busque del Señor. Este es lo que el Señor hoy día ha hablado a tu vida, hermano. No la luches solo. Busca del Señor, porque Jehová hará maravillas. Sobre todas las cosas, no se olvide, como dice la palabra, santificados, porque Dios hará maravillas entre vosotros. Apártate del mundo, apártate de aquellas cosas que te alejan del Señor y busca su rostro, porque solo a través de Él vamos a encontrar el milagro que necesitamos, la fuerza que necesitamos. Dios es el que cambia las cosas, hermanos. Dios, se recuerdan del mensaje, en un de repente Dios hace que todo cambie. En un de repente, hermano, lo imposible Dios lo hace posible. Pero para eso necesitamos estar descansados y confiados en Dios. ¿Te parece si oramos juntos? Si tienes necesidad del Señor, hermano, levanta tu mano allí por fe. Allí en tu casa donde estás, levanta tu mano, Señor, y dice: Señor, te necesito. Señor, le estoy luchando solo. Señor, no puedo más. No puedo más. Señor, estoy enfermo. Señor, no tengo trabajo. Señor, estoy angustiado. Señor, mira esta situación, mira este problema. Mira estas personas que me hacen lucha, que me hacen guerra. Pero aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Padre, yo presento a cada uno de tus hijos, Señor. Así como yo me presentaba esta mañana, Padre, delante de ti. Y quiero estar tranquilo, quiero estar confiado en ti, Señor. Queremos descansar en ti, Padre. Señor, llévate toda angustia. Como dice esa hermosa alabanza: echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Señor, tú cuidas de nosotros. Tu palabra dice que tú conoces a los que confían en ti. Queremos confiar en ti, Padre mío. Queremos descansar. Queremos parar de toda esta afán y poder volvernos a ti, Señor. Buscar tu rostro, buscar tu presencia. Buscar, Señor, el que esté guiándonos. Padre mío, en el nombre de Jesús, oramos. Llévate toda angustia, Señor. Llévate toda ansiedad. Padre, llévate toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, revierte todas esas situaciones negativas en contra, Señor, de nosotros. Padre, reprende al diablo, Señor. Rompe y quiebra toda arma forjada por el diablo en contra de nosotros, Señor. Toca los corazones, la vida de esas personas que no están haciendo guerra, Dios, que están, Señor, buscando nuestro mal. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que en esta hora, Señor, en ti
podamos encontrar consuelo. En ti, Señor, encontramos descanso para nuestras almas. Padre, tú has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Perdónanos, Padre mío, si hemos desviado nuestra brújula. Perdónanos, Señor, si nuestra vista se desvió de ti. Perdónanos, Padre mío, si hemos luchado por nuestras propias fuerzas. Y hoy estamos agotados, Señor. Estamos cansados. Estamos derribados, pero no destruidos, Señor, porque me infundirán aliento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano que hoy está presente, que pudo escuchar palabra de Dios a su vida. Señor, yo oro para que el Espíritu Santo siga hablando a cada vida, a cada corazón. Oro, Señor, y bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo las familias que están representadas en esta hora. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos, esposos, padres, hermanos, cuñados, tíos, en fin, Señor, sobrinos, en fin, todas esas personas queridas, Señor, cercanas a nosotros. Oramos y los cubrimos en oración, Padre. Jugarás nuestras lágrimas y en ti estaremos confiando. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga.